por acompañarnos en los diferentes lugares en donde estamos en este momento. Tenemos una transmisión en vivo desde Zoom en este momento, siendo el 17 de julio de este año 2020. Y también se está transmitiendo a través de el Facebook de la Facultad de Matemáticas. Un saludo a todos aquellos que nos pueden acompañar desde este lugar. Darles la más cordial bienvenida a esta dinámica que estamos proponiendo, que es por primera ocasión que la estamos haciendo en transmisión vía redes oficiales de nuestra facultad. Por supuesto, compartía yo hace unos segundos que la intención es tener un espacio abierto. Aquel que tenga por ahí una taza de café es un buen momento para acompañarnos, para escuchar un poco de matemáticas y, por supuesto, para que podamos compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes un poco con un grupo de profesores del campus de Ciencias Exactas e Ingenierías de esta Universidad Autónoma de Yucatán. Darles la más cordial bienvenida a todos y bueno, también nos acompaña en un momentito más la maestra Celia Villanueva, quien es la moderadora y nuestra anfitriona en este evento. Va a estar ella tomando las riendas. Nos acompaña también el director de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José Ángel Méndez Gamboa, a quien, si gusta, dar también unas cuantas palabras. Adelante, José. Gracias, Ramón. Pues agradecerle su participación a los panelistas. La intención de esta mesa panel surge en la curiosidad de conocer que hay un grupo de profesores, tanto de la Facultad de Matemáticas como de la Facultad de Ingeniería, que han estado trabajando con modelos matemáticos para precisamente tratar de entender o comprender a esta epidemia que estamos padeciendo. Y a partir de eso, pues es cuando se genera la idea de hacer una mesa panel para conocer estos diferentes puntos de vista, desde el punto de vista matemático, valga la redundancia, acerca de cómo acercarnos a esta epidemia, cómo comprenderla desde el punto de vista de una herramienta matemática. Igual agradecer a los que están participando como oyentes de esta mesa panel. Pues ya sabemos todos que pues, la vida ya no va a ser igual a partir de esta epidemia, pero como dice la leyenda que está actualmente la universidad promocionando, pues lo vamos a hacer mejor. Ya nada es igual, pero lo vamos a hacer mejor. Y pues agradecerles. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y como comenta el director de Ingeniería, la universidad está haciendo un esfuerzo. Reconocemos que nuestras aulas en este momento no tienen cabida para este tipo de seminarios, pero que en esta virtualidad podemos ahora salir de las aulas e irnos precisamente al alcance de su mano y que, insisto, ustedes puedan observar un poco de esta labor que tiene como universidad el comunicarse desde el punto de vista científico, darle a entender a nuestra comunidad qué es lo que está pasando. Y, por supuesto, tomemos en cuenta que en esta nueva convivencia universitaria en la que vamos a estar transitando mientras dure esta pandemia, va a ser importante esa interacción entre la academia de una universidad como la nuestra y, por supuesto, todas las personas que quieran escuchar, aprender y, sobre todas las cosas, conocer, en el caso particular nuestro, pues este interés natural hacia el área de las matemáticas. Sin más preámbulo, le cedo los micrófonos y todo el espacio a nuestra anfitriona, la maestra Celia Villanueva Novelo, quien nos va a ayudar y nos va a guiar en esta mesa panel programada para el día de hoy. Adelante, Celia. Buenos días, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, José, por estar presentes en esta mesa panel. Muchas gracias por la invitación. Voy a tomar el control de la... A ver. ¿Se ve? ¿No se ve? No. A ver, ¿qué hice? Sí, tarda un poquito. Ah, ok. Entonces sí, estamos bien. Ya vemos tu imagen.
Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta mesa panel. Les agradecemos a las autoridades por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Realmente es un honor estar presente en esta mesa panel y aportar un poquito de nuestros conocimientos a todo este ámbito mundial. Entonces, vamos a iniciar primeramente comentando la dinámica de la mesa panel. Este es un espacio académico, las opiniones son individuales. Se va a realizar a través del Zoom y el Facebook, como dijo el maestro Ramón. Todos los profesores hemos tomado los datos de fuentes oficiales, lo que ha estado publicándose. Vamos a iniciar con una breve plática general sobre modelación matemática. Cada ponente va a tener 7 minutos para su exposición, el de su modelo, y vamos a esperar a que terminemos todos para poder hacer las preguntas. Las preguntas van a estar hechas por chat, y yo voy a estar leyendo y comentando las preguntas, y si están dirigidas a algún profesor, el profesor tendrá 1 minuto para responderla, y cualquier otro profesor que quiera completar, también le vamos a dar 1 minuto. Se planearon 90 minutos en total para las ponencias y la sesión de preguntas, y al final una invitación a todos ustedes, porque estos trabajos se están desarrollando y los maestros están haciendo diferentes seminarios y diferentes conferencias para dar a conocer a profundidad sus trabajos. Esta es una plática general, una plática en donde queremos dar a conocer el trabajo de los maestros y las diferentes dinámicas que se pueden construir con las diferentes herramientas matemáticas para los profesores. Muy bien. Entonces, empiezan mis 7 minutos. Entonces, vamos a platicar un poquito. Los modelos matemáticos son un acercamiento y representaciones de la realidad. En nuestro caso, como son matemáticas, se representan a través de las diferentes herramientas matemáticas. Las matemáticas avanzadas de álgebra, de geometría, de ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística. Hay diferentes clasificaciones para los modelos, pero las que más se usan porque son muy visuales y la gente entiende rápidamente son las gráficas, como las que ustedes ven aquí. Estas dos pantallas son los mapas. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No estás compartiendo la aplicación. Tienes que poner la aplicación donde aparece tu presentación. A ver. Es que estoy a... A ver, no entiendo qué pasa. Compartir pantalla. Compartir pantalla y luego hacer clic en la ventana donde tengas tu PowerPoint. Pero es que ni siquiera puedo abrir el Zoom. Ahí está. Vista. Compartir pantalla. ¿Sí tengo compartir pantalla? Ahí va, ya apareció. Ahora sí ya la vemos. Ya solo es poner ya la pantalla completa, la presentación. ¿Sí? Ahora sí, ya se ve bien. Ya, ok. Bueno, tenía que haber algo de esta. A ver, entonces les comentaba, tenemos las diferentes herramientas matemáticas de nivel avanzado y las que más se usan son las gráficas. En este caso, por ejemplo, las gráficas muestran claramente cómo el virus se ha ido diseminando a través del tiempo en la ciudad de Mérida. Son las que nosotros, al final de cuentas, después de hacer el trabajo, vamos mostrando. El trabajo científico toma el mundo real, toma los datos, empieza a estudiarlos, cuáles son las diferentes situaciones que se deben de presentar y se registran. Esos registros se hacen a través de números. Se empiezan a estudiar y se empieza a formular checando si primero tenemos algún modelo conocido o construyendo el modelo. Entonces, después de que nos formulamos y tenemos el modelo, lo resolvemos.
resolvemos y concluimos. Y todo ese trabajo es un trabajo abstracto que se usa a través de las matemáticas. Después de este trabajo, entonces, interpretamos para la sociedad. Interpretamos y después de interpretar, tratamos de predecir. Esa predicción se tiene que validar con los datos reales que estén sucediendo y nuevamente tomamos el mundo real y volvemos a empezar el ciclo. Entonces, es así como se hacen los modelos matemáticos. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con una pandemia. Las pandemias y los virus son cosas de crecimiento y el método o la función más básica que se utiliza para hacer eso, la función exponencial. En esta gráfica lo que yo voy mostrando es el crecimiento de lo que viene siendo, si nosotros tenemos a un primer infectado y ese infectado en cada momento infecta a 2 personas, al segundo día tengo 2 personas nuevas infectadas, al tercer día 4 infectadas, al cuarto día 8 nuevas y aquí abajo vamos viendo el acumulado de cada día. Si nosotros pensáramos que esto es lo que estaba sucediendo con el virus sin ningún tipo de control, nosotros en 15 días ya hubiésemos tenido 32.767 infectados. En México tenemos 30.000 camas disponibles, según lo que escuché en el radio que dijo el secretario de Salud. Y en Yucatán hay solamente 2.828 camas disponibles en todo el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un tipo de control, un tipo de control epidemiológico. La epidemia se va a acabar cuando venga el control biológico, que es biológico, que es la vacuna y la cura. Pero mientras esto no haya, los controles que se han estado trabajando son el social y el de higiene, el personal, ¿sí? Y con estos 2 controles, a través de toda la comunicación que ha habido de cómo se esparce el virus, qué tienes que hacer de lavarte las manos, ponerte cubrebocas, tus pies, toda esa situación y tratar de no salir en la cuarentena, son los 2 tipos de control que actualmente existen. Ese sistema de control es el que se está trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una perturbación en el sistema que es la difusión del virus, cuando esa perturbación entra al sistema, el control tiene que cambiar. El modelo cambia. Y en este caso, en Yucatán en particular, sí hubieron varias perturbaciones. Vino la tormenta Cristóbal en donde se tuvo que sacar a gente de sus pueblos y reubicarlos, y eso fue pueblos enteros que se tuvieron que mover. También vino el Día del Niño, el Día de la Madre, cuando la sociedad dejó la cuarentena y salió para celebrar a sus seres queridos, y esas perturbaciones son las que afectan el sistema. Entonces, al afectarse el sistema, se tiene que realizar un nuevo modelo con nuevas hipótesis, porque los modelos siempre se basan en hipótesis, y esas hipótesis, mientras permanezcan, el modelo puede seguir funcionando. Cuando las hipótesis cambian, el modelo cambia. Bien, esto ha sido todo por parte de la introducción. En estos momentos vamos a iniciar con el doctor Gerardo García Almeida. Doctor, voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir su pantalla. Mientras el maestro se prepara, para que no le pase lo que me pasó a mí, vamos a presentarlo. El doctor Gerardo García Almeida tiene estudios de licenciatura en matemáticas, es técnico en computación por parte de la Facultad de Matemáticas. También es maestro en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene su doctorado en matemáticas en la Universidad de Gales. Actualmente es profesor de tiempo completo. A partir del 2002 empezó a hacer modelación. Tiene muchísimas publicaciones, muchísima producción acerca de ecuaciones diferenciales y modelación, y el área en la que él está trabajando es precisamente las ecuaciones diferenciales. Este modelo lo está trabajando con el doctor Eric Ávila y con el maestro Abraham Moisés Canul. Entonces, es un grupo de trabajo de la facultad que ha estado trabajando el modelo e incluso ya lo sometió a arbitraje para su publicación. Maestro, por favor, muchísimas gracias. Ok, pues arrancamos entonces con este tipo de modelo. Este es un modelo que está basado en ecuaciones diferenciales con retardo
Entonces voy a hacer una pequeña explicación brevemente de qué es este bicho, como diríamos acá. La población total de, vamos a ver ahorita Yucatán, estoy pensando en Yucatán, se va a dividir en 4 subpoblaciones. La de susceptibles, que es esta que tengo encerradita acá, la de infectados, recuperados y lamentablemente también los que ya murieron. Entonces, los lados izquierdos de estas ecuaciones representan las razones de cambio instantáneas de las cantidades de las poblaciones respectivas. Por ejemplo, o le llamamos las primeras derivadas para usar en cálculo. Si es positiva, pues está creciendo esa población. Si es negativa, está decreciendo. Y si es cero, en ese instante no está cambiando. O sea, se pueden dar los 3 signos. Y los lados derechos, pues van a ser lo que va a indicar cómo va a cambiar cada población. Los términos positivos indican lo que va a incrementar y los negativos lo que va a decrementar. El primero que es importante acá es donde aparece el producto de S-Cori, que son las interacciones posibles entre las poblaciones susceptibles e infectadas. Y esta beta es la crítica, indica qué tan probable es después de un contacto que yo me infecte. Aquí depende. Gerardo, ¿Sí? otra vez no se ve tu pantalla, solamente se ve el inicio del PowerPoint. A ver, a ver, qué raro, porque estoy viendo aquí mi pantalla. Está extraño acá. A ver, voy a volver a dejar de compartir y volver a compartir a ver qué está ocurriendo. Gracias por mencionar acá. A ver, qué raro. A ver, voy a dejar de compartir y volvemos a compartir pantalla. Compartir. ¿Se ve ahora? Está duplicado, creo. ¿No será que la tía está extendida? ¿Ah? Pon duplicar en el monitor, pon duplicar en vez de extender, Gerardo. A ver, ¿dónde está esto de acá? Claro, porque lo que pasa es que es otra computadora, a ver. Sí, a ver. A ver. Porque aquí no tengo. Sí, ¿qué estará pasando acá con esto? Porque la vez pasada sí funcionó bien cuando hice la prueba. No, aquí estoy viendo mi monitor normalmente. No ve nada entonces. Sí, se ven las diferentes diapositivas, pero todas juntas. Se ve como si estuvieras iniciando el PowerPoint. Porque ahorita lo puse en pantalla completa, pero no, no lo está mostrando, ¿no? A ver, ahorita sí se ve. Ya. Vamos a dejarlo así, aunque se vean las diapositivas chiquititas, sí las están viendo ahorita, ¿no? Sí. Ok, correcto. Entonces, continuamos, perdón, pero hay como 3 minutos que ya nos llevó esto. Bueno, comentaba entonces aquí la beta que estamos viendo acá, sí me están viendo mi cursor entonces, ¿no? Sí. Ok, Sí, Gerardo, sí, ok, correcto. Sí, bueno, entonces esta beta es la tasa de incidencia. Entonces, si usamos cubrebocas o cualquier medida, digamos, de protección, va a hacer que esta beta sea más pequeña. Eso es lo crítico. Nuestro comportamiento aquí se ve en este parámetro. Y en la siguiente ecuación de los infectados, pues ven esto que es la tasa de los que se van infectando, pasan a la siguiente clase. Y estas son las salidas. Lo que está aquí en llave son los que recuperados y los que fallecen. Entonces, esto corresponde a los que se recuperan y esto corresponde a los que fallecen, que si ven acá aparecen con el mismo término, pero con signo positivo. Entonces, esa es la dinámica. Tau 1 es un retardo, que son los 14 días que normalmente tarda en sanar una persona que se infecta o cuando ya no da positivo en las pruebas. Y Tau 2, esos son 14 días, bajo ese supuesto. Y Tau 2 viene siendo el tiempo promedio que una persona que fallece a causa del coronavirus a partir del tiempo que se infectó, que se está asumiendo que sean 17 días. Eso es de acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura. Entonces, esos son los parámetros importantes. Delta es la tasa de mortalidad, no confundir con lo que llama aquí la tasa de letalidad. Esta viene siendo la proporción del total de infectados, ya sea asintomáticos o con síntomas, ¿no? No los que miden las pruebas, o sea, hay muchos que no quedan medidos por las pruebas, ¿no? Aquí lo estoy suponiendo que es el 2%, basándome en lo que se reportó cuando aquel crucero que estuvo en Japón aislado, ahí tenía una población pues cautiva a la que se le hicieron pruebas y de ahí pues se puede dar ese numerito como una buena indicación.
y la parte complementaria son los que se recuperan. Ok, entonces esas son las ecuaciones. Ahora sí ya paso, digamos, a las gráficas. O sea, entonces estos sí ya se han dado los datos y lo único que hay que estimar con los datos oficiales es la beta, que es lo crítico acá. Entonces paso a mi primera gráfica de acá. Esa es la gráfica que vemos que mostraba Gatell al principio. Bueno, aquí es la de los casos yucatecos. Los asteriscos vienen siendo los casos reportados oficialmente, ¿sí? O sea, los que da diariamente sus videos aquí el gobierno del estado, ¿sí? Y esta curva de acá es la solución numérica de las ecuaciones diferenciales con retardo. Ya ven que hay dos retardos, los 14 días y los 17 días que mencioné. Eso se hace por métodos numéricos y se trata de ajustar el mejor valor de beta, que haga que los errores con respecto a lo que vemos en la realidad sea lo mínimo posible. Como ven, no parece muy bonito el ajuste porque esto se rige más por la dinámica de ecuaciones diferenciales. No trato de pegarme mucho a las curvas como en los modelos que van a ver más adelante. Entonces, esa es la primera y aquí estoy mostrando hasta donde hay datos para que vean más o menos que no es tan bueno el ajuste. Y ven aquí como la gráfica de repente no sigue la curvita exponencial al principio, sino como que hay un tramo medio recto. Aquí influye mucho cuando meten, digamos, datos atrasados, que eso a cada rato pasa. Entonces, eso, digamos, son problemas que limitación de los datos. Y ahora sí me voy rápidamente a estas. Esa curva acumular es la suma de los infectados, recuperados y muertos, la que vimos hace un rato. Estas son las curvas individuales. La roja son los infectados activos, la verde recuperados, ¿sí? Y esta es la de los muertos, que apenas se ve aquí abajo. Entonces, esto es con los números, una estimación de lo que van a estar reportando las autoridades. Ya en otro caso, tal vez una plática posterior podría decir cómo es que estimo esto, porque a partir del número de muertos trato de hacer la estimación del parámetro beta, pero ya es algo un poco más complejo y no da mucho tiempo de explicar acá. Entonces, si ven aquí el pico más o menos va a estar aproximadamente como es el día desde el 17 de abril, es por ahí del día casi 140, o sea, eso algo así como principios, primera semana de agosto se espera el pico según este modelo. Vean que va a bajar y luego vuelve a subir un poquito, una posible segunda ola, aguas. Esto también lo dice la dinámica de ecuaciones. Y eso ha pasado también en la de influenza en 1918. Y la última, esa otra curva que sigue son los decesos ya solita para que la puedan apreciar, ¿ven? Y según esto, a finales de septiembre mi modelo predice 1.500 muertos. Y por último, demanda hospitalaria, que es estas curvas de acá. ¿Cómo va a estar la demanda? Y también, pues vean que aquí dice, eso es el peor escenario, podemos decir acá, y está diciendo como más de 1.000 respiradores, de 10.000 respiradores y de cerca de 50.000 camas. Digamos, claro, ese es un peor escenario. Y ya ven que hay bastante error en los datos, pero vean que sí, el pico va a estar como para más o menos 17 a finales de agosto aproximadamente, según eso, error del día 150 a partir del día 17. Y creo que con eso ya les cerré. Perdón por el exceso de tiempo, como un minuto que pasé por los detalles técnicos que no tenía en cuenta, pero afortunadamente ya pudieron ver las grafiquitas. Entonces, ahora sí, pues ya cedo el control al siguiente expositor. Muchas gracias, Gerardo. El siguiente expositor es el doctor César Renán Acosta. Él es el consejero maestro de la Facultad de Ingeniería, maestro. Él es doctor y maestro en física aplicada por el CINVESTAP Unidad Mérida. Es maestro en ingeniería ambiental. Profesor de tiempo completo, titular C con 23 años de antigüedad y ha estado desarrollando fenómenos físicos. El maestro también tiene bastante producción, tiene al menos 25 artículos y él observó algo muy interesante que lo relacionó con la física, el modo de diseminación del virus y en base a eso propuso su modelo. Doctor, por favor. Nada más una pregunta, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, maestro, estamos viendo. Antes de empezar. Bueno, pues yo inicio mi participación con una cita a Carl Sagan, que dice, vivimos en un mundo donde las cosas cambian, pero lo hacen siguiendo patrones, reglas o lo que conocemos como leyes naturales. Si yo lanzo un objeto al cielo, este siempre va a caer
al suelo. Y si el sol se oculta por el poniente, mañana siempre va a salir por el oriente. Es decir, podemos descifrar las leyes de la naturaleza. Aquí termina la cita. Bueno, entonces, basándonos en esta repetición de los fenómenos y ayudándonos de la piedra roseta, que es la ciencia que está escrita en los lenguajes de física, matemáticas, química, biología, etcétera, nosotros podemos construir modelos. Bueno, y entonces si ya construimos un modelo, ¿qué pasa con un avioncito de papel o con la pluma de un ave? Si yo la lanzo al cielo, esta no cae al suelo, menos inmediatamente. Entonces, lo que decimos es que no estuvo en los supuestos en los cuales se hizo el modelo. Bueno, entonces, con estas ideas, yo presento, dependiendo de los tipos de datos, un primer modelo que es la función logística. Esta función logística me va a servir para ajustar la curva a los datos de positivos totales que nos da la Secretaría de Salud, tanto estatal como nacional. Y esta es la curva logística, ¿no? Es una curva que se llama la sigmoidal. Esta curva sigmoidal tiene la característica de que siempre crece y llega a una meseta y ahí se va a mantener en esa meseta. Esa meseta me va a decir cuáles son los totales, los positivos totales que se den, y cuando ya esté en esa meseta, pues ya no cambia más y ya la pandemia ha finalizado. Existen otros tipos de datos que son los activos totales, que entonces estos se definen como una operación, los positivos totales menos los recuperados, menos los que hayan fallecido durante la pandemia. A este tipo de datos yo los sigo con dos curvas. Una primera curva es la curva gaussiana, y esta curva gaussiana tiene la característica de que es simétrica. Sin embargo, los datos no solamente de México, sino de todas las naciones que tienen esta enfermedad, pues no se comportan de modo simétrico. Entonces presento otra curva que es una curva tipo Planck. Y la característica de esta curva tipo Planck es, uno, no es simétrica. Dos, los datos se van adicionando de modo discreto. Es decir, las personas se van añadiendo de uno en uno. Y sobre todo, lo que nos han pedido es que debemos respetar la sana distancia. Estas características son básicamente las mismas que cumplen los iones y los electrones, que son las partículas para las cuales se construyó este modelo. Entonces, si nosotros agarramos los datos, por ejemplo, de México, y ajustamos la curva logística con estos datos, esta curva está ajustada hasta el dato de ayer. Tenemos hasta el dato de ayer en la noche que nos dio la Secretaría de Salud. Y entonces, para hoy, 17 de julio, estoy pronosticando 328,580 positivos totales. Para eso los modelos, para hacer pronósticos. Y en base a estos pronósticos, las autoridades competentes puedan tomar acciones. Bueno, entonces, con la curva tipo Planck y con la curva gaussiana, yo hago un seguimiento del máximo. Y el máximo yo lo estoy ubicando entre el 11 de julio y el 16 de julio. Es decir, ya se dio. Y efectivamente vemos cómo los últimos datos, los datos de los últimos 4 días de México han estado decayendo. Ayer tuvimos un pequeño repunte, pero todavía sigue menor al máximo que se dio el 11
de julio. Todavía no podemos decir efectivamente que sea el 11 de julio el máximo porque México es la suma de sociedades. Bueno, entonces, igual con la curva logística, sigo a los fallecidos de la pandemia y entonces pronostico para hoy, 17 de julio, que van a haber 37.997 fallecidos por esta enfermedad, es decir, casi 8.000 por esta enfermedad. Esto es para México. ¿Qué pasa para el estado de Yucatán? El estado de Yucatán, la curva logística me dice que para hoy van a haber 7.136 positivos locales, positivos totales en la localidad, y van a haber 749 muertos. Cuando la pandemia se estabilice, que es alrededor del 24 de octubre, vamos a tener alrededor de 1.166 fallecidos. Fíjense que la estabilización de la pandemia la estoy tomando en función de los fallecidos y no en función de los activos totales. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque resulta que nosotros en esta zona tuvimos un rebrote de la enfermedad. Voy a hacer un zoom a esa parte y entonces en ese zoom vamos a poder observar lo siguiente. Nosotros traíamos un comportamiento gobernado por la sana distancia. Si me das algunos segundos más, alrededor del 24 de mayo tuvimos un primer máximo. Sin embargo, el 1 de junio tuvimos el cambio en el semáforo, nos pusieron en el semáforo naranja, pero la enfermedad tiene una inercia y seguimos con esa inercia. Y alrededor del 9 de junio nos saltó la curva, se gastó la inercia, saltó la curva, pero nos dijeron, bueno, son los rezagados del Seguro Social. Sin embargo, aún de grado 6. Entonces, vean que bien se comportó la curva. Y la caída de la curva, que es esta que estamos viendo acá, la estoy realizando con la cola de la función tipo Planck corrida y ajustada al final de la función polinomial. Y estoy pronosticando que va a caer así. Si cae de esta manera, yo espero que la curva de totales se incline y muestre el comportamiento real. Pero esto depende de los semáforos. ¿Okay? Bueno, con esto concluyo mi participación. Muy bien, maestro, gracias. Ese gallito es el que nos avisa que ya acabó el tiempo. Muy bien, el siguiente ponente es el doctor José Luis Batum, maestro José Luis Batum. Él es licenciado en matemáticas, egresado de la Facultad de Matemáticas. Tiene su maestría en estadística y doctorado en ciencias con orientación en probabilidad y estadística por parte del Centro de Investigaciones Matemáticas, el CIMAT, y la Universidad de Guanajuato. El maestro ha trabajado durante mucho tiempo con diferentes empresas e instancias de gobierno para hacer precisamente modelación usando la probabilidad y la estadística. También es una persona con una vasta producción científica y en estos momentos nos va a presentar su modelo que está hecho precisamente en el área de su expertise. Adelante, profesor. Gracias. Buenos días, gracias por conectarse. ¿Sí ven mi presentación en modo completo? Sí, muy bien. Yo voy a presentar un modelo, pero para el número acumulado de casos positivos diarios. Este número acumulado de casos positivos es una forma de medir el crecimiento de la población contagiada y por lo tanto es una forma de medir la pandemia, ¿no? ¿Qué tan grande es? Bueno, estos son los datos que tenemos hasta el día de 15 de julio, ¿no? Esta es la tendencia que está siguiendo el número acumulado de casos positivos diarios. Vemos que ya estamos llegando a los 7,000.
Entonces, cuando nos planteamos un modelo para entender este comportamiento, decimos, ¿cuál es el tipo de función? Recordemos esta introducción de Celia que dice que un modelo matemático pues es un acercamiento a la realidad, es un acercamiento al comportamiento de este fenómeno que es la pandemia. Entonces, nosotros nos basamos en ecuaciones o en fórmulas para tratar de describir este comportamiento que se estuvo dando. Bueno, entonces, lo que se hace en estadística es pensar que este número acumulado de casos positivos al día T se puede ver como una ecuación más un componente aleatorio. Porque en realidad, el número no podemos saber cuánto va a ser el número de casos positivos, por ejemplo, de hoy todavía, ni de mañana. Y entonces, por lo tanto, esta cantidad lo que hace es, de alguna forma, introducir esta parte que no podemos controlar, ¿no? Entonces, este modelito, esta fórmula que está acá, la vamos a tomar como el modelo Gompers, el cual ha sido utilizado con mucho éxito, aclaro, para algunos países y para algunos estados ha funcionado, no en todos los casos, ¿no? Pero resulta que, como se ha mencionado, los modelos matemáticos muchas veces obedecen a condiciones y entonces tuve que ajustar otro modelo que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Entonces son dos, que les llamé Gompers multimodal. Miren, cuando se ajustaron los datos hasta el 31 de mayo, que es justamente cuando termina la sana distancia, este es un trabajo que se realizó con el Cuerpo Académico de Estadística, con mis compañeros, y lo que observamos aquí es en negro la curva, el modelo Gompers, la F, ¿sí? Esta que está acá. Ajustar un modelo significa encontrar los valores alfa, beta y gamma, ¿no? En negro está ese modelo. En triángulos azules están los datos observados. Vean cómo están más o menos describiendo el comportamiento. Y el modelo que ajustamos nosotros, que fue un Gompers con una componente de un modelo de series de tiempo que llamamos AR, resulta en los triángulos rojos. Entonces, como pueden ver, el patrón que sigue estos triángulos rojos más o menos es el observado con los datos reales. Ahora, en sí, ¿esto qué más nos puede dar? El modelo está diseñado para estimar o para, digamos, describir este comportamiento. Pero si graficamos su derivada, la derivada de esta función roja, ¿sí? Nos da esta en curva azul, que nos estuvo diciendo que con los datos al 31 de mayo esperábamos un pico cerca del principio de junio y la pandemia iba a estar, pues digamos, vigente, o sea, activa hasta poquito después de septiembre, con esta estabilización de la curva, que esta es la asíntota que está acá. O sea, cuando se estabiliza, aquí quiere decir que si se aplana, si queda aquí como una línea recta, quiere decir que el incremento en el número de casos diarios ya es prácticamente de 1, 2, 3, o sea, poquitos, ¿no? Estaríamos hablando de como de 5,000 y tantos casos en total, ¿sí? Bueno, entonces esta es la gráfica del número de casos diarios y esta es la el acumulado. Bueno, pero ¿qué pasó después? ¿No? Vino se acabó la sana distancia, entonces se tuvo que cambiar el modelo. Es cuando meto el modelo multimodal, porque precisamente como el doctor César comentó, por aquí hubo un pequeño repunte, un cambio, ¿no? Y entonces aquí la propuesta es ese modelo multimodal, que es el de otra vez la curva negra. Los datos observados, ahora sí, miren ustedes, hasta hace 2 días, no considera el día de ayer, hasta hace 2 días, ¿sí? Está perfecto, o sea, digamos, lo describe bien. Los triángulos rojitos son los pronosticados, vamos a decir, sí, por nuestro modelo multimodal más el aleatorio. Ahora, ¿qué ventaja tenemos de esto? O sea, ¿qué más podemos observar de esto? Miren, aquí está el comportamiento real de los datos. Esta es la curva que se propone para conocer el número de casos diarios, y estos son los datos de los casos diarios que se han estado dando. Entonces no está tan descabellada este modelo, ¿no?
Y por último, nada más quiero comentarles, bueno, aquí está el panorama general. Si se siguieran las condiciones como hasta ahora, esto es muy importante aclararlo, si un modelo siempre está sujeto, su validez, a las condiciones sobre las cuales se construye. Entonces estaríamos esperando efectivamente un pico alrededor de la segunda quincena de este mes, o sea, cercano a las fechas que han estado comentando, por ahí de, no sé, tal vez principios de agosto, finales de julio, qué sé yo, pero las esperaría, ojalá si fuera así, que estuviera bajando hasta por ahí de octubre, ¿no? Pero tendríamos, ahora sí cambió el panorama, se esperaría cerca de unos 12,000 infectados en total. Ahorita ya tenemos casi 7,000, entonces igual pues pienso que no está tan descabellada esta estimación. Repito, esta es la información que yo tengo. Solamente trabajé para Yucatán y para el tamaño de la pandemia, ¿sí? Modelos más complicados implicaría meter muchísimas más componentes. Hay un costo mayor en cuanto a que tienes que considerar ecuaciones más complejas. Pero al menos es lo que se está viendo en estos modelitos es que para efectos de cuantificar el tamaño de la pandemia, yo creo que están funcionando perfectamente. Y muchas veces tenemos que hacer una especie de estira y afloja entre qué quieres. Un modelo muy complejo que no pueda ser interpretado a uno más sencillo que te dé resultados satisfactorios. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Nuestro último panelista es el más joven de todos nosotros. Es un egresado, acaba de obtener su doctorado. Es el doctor Cristian Manuel Oliva Vilés. Es doctor y maestro en estadística por la Universidad de Colorado. Es licenciado en matemáticas, egresado de la Facultad de Matemáticas. Actualmente se desempeña como bioestadístico en el Departamento de Desarrollo de Productos de uno de los laboratorios internacionales más grandes, Genentech Roche, en Estados Unidos. Cuenta con más de 6 años de experiencia en modelación estadística y está empezando sus publicaciones. Sin embargo, yo sí quisiera hacer énfasis en de que Cristian se ha dado la tarea de construir una herramienta que nos va a mostrar cómo está avanzando la pandemia y tiene muchísima información muy valiosa. Se dio la tarea de hacerlo, es como un regalo para poder estar trabajando esa herramienta y vamos a escucharlo atentamente. Muchas gracias, Cristian, bienvenido. Hola, maestra, muchas gracias por la introducción y también por la invitación para participar en esta mesa panel. Bueno, voy a ir directo a platicar un poquito de cuál es la motivación. Como usted bien comentado, la idea de lo que voy a presentar no es netamente un modelo matemático, es un poco más una herramienta que desarrollé para facilitar el entendimiento de los casos del COVID. Y bueno, voy a platicar un poquito antes de cuáles son un poco los retos y un poco la motivación que yo veo para desarrollar esta herramienta. Algunos de los retos que podemos notar en esta pandemia, los describo aquí, los pongo en 3 diferentes. Tenemos retos epidemiológicos. Como bien sabemos, el SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus, entonces la enfermedad que genera el COVID-19 pues es completamente nuevo para todos y tenemos que aprender un poco como sociedad cómo se va a ir aclarando muchas de estas dudas epidemiológicas. Por ejemplo, cómo se desarrolla la pandemia, cuál es la población o qué subpoblaciones son más vulnerables, qué medidas de higiene deberíamos tomar, qué medidas de contingencia deberíamos tomar. Tenemos también, por otra parte, retos desde el punto de vista clínicos. Por un lado, tenemos, por ejemplo, que es importante desarrollar nuevas pruebas diagnósticas para poder identificar el COVID-19. El desarrollo de la vacuna, este es un tema que ha estado en todos los medios últimamente sobre qué es lo que está ocurriendo con la vacuna, cuándo va a salir, cómo va, está en pruebas humanas, está en pruebas animales, en qué punto está. Es algo sumamente importante para poder batallar esta guerra contra el SARS-CoV-2. Luego tenemos igual el entender la enfermedad, eso es muy importante. Y, por ejemplo, una pregunta es, bueno, ¿cuál es el tratamiento apropiado para los pacientes de COVID-19? Igual es una pregunta que, según he leído en las noticias, todavía no está completamente aclarado el cuál es el tratamiento apropiado para una persona, porque he visto que depende mucho de
cuáles son los síntomas que presentan y bueno, de muchas cuestiones que habría que profundizar desde el punto de vista clínico. Y el tercer bloque, que es el bloque que motiva la herramienta que creo, es sobre la digestión de la nueva información que se está generando a raíz de todo esto. Esto genera preguntas como, ¿qué medidas debo tomar? ¿Quién le cura el COVID-19? Hay gente que inclusive se pregunta, bueno, ¿existe el COVID-19? Hay esa pregunta inclusive entre la sociedad. ¿Debo usar cubrebocas? ¿Cómo distingo la información confiable de la que no es? Esa última pregunta que pongo va relacionada a lo que decía hace rato sobre ¿existe el COVID? Son preguntas que la gente se hace. El COVID sí existe. Sin embargo, son tantas las noticias que se están dando y son tantas las noticias que aparecen que a uno ya le es difícil distinguir cuál información es confiable y cuáles no son. Aquí comparto un poco algunos ejemplos de lo que yo le llamo el tsunami de desinformación. Con toda esta ola de información que viene, llega un tsunami con un montón de noticias que a veces son difíciles de distinguir o de saber qué tan reales o qué tan fidedignas son. Hay noticias como la que se ha escuchado mucho, ¿no? Que todo esto se trata de una conspiración de Bill Gates para poder introducir la red 5G y poder, no sé, controlar a las personas, o bueno, en fin. Que bueno, uno las lee y a lo mejor se ríe porque dice, bueno, esto es una broma, pero realmente hay noticias que a veces es difícil de saber distinguir, bueno, ¿esto es real, es fidedigno o simplemente es como, vamos a decir, un rumor? Aquí presento el encabezado de una nota de un medio muy conocido en Yucatán, que a inicios de la pandemia, más o menos por ahí del mes de marzo, sacó esta nota que decía, sin prevención, la península de Yucatán sería la zona con más casos de coronavirus. Me sorprendió cuando salió esta nota porque realmente era una nota que no tenía un fundamento para afirmar que Yucatán sería la zona con más casos de coronavirus. Inclusive, si recordamos, en marzo teníamos datos muy limitados como para poder hacer una afirmación de este estilo. Entonces, estas ya son notas que empiezan a complicar, inclusive empiezan a generar caos entre la sociedad. Entonces, bueno, pese a todo esto, siempre he pensado, y creo que podrían coincidir conmigo, que es muy importante estar bien informados. O sea, que algo que es completamente nuevo, es clave estar bien informados. Y con esa motivación es que decidí desarrollar un sitio web del COVID-19 en México. Utilicé los datos abiertos de la Secretaría de Salud para desarrollar el sitio web que es completamente acceso gratuito, acceso público. En este momento cualquier persona puede entrar. El sitio es casoscovidmx.com. Y bueno, voy a platicar muy brevemente de qué es lo que contiene este sitio y los invito a la audiencia que entren al sitio. Como comentaba al principio, la idea del sitio web es que uno tenga una mayor facilidad de entender qué está pasando con los casos y a lo mejor si de repente uno ya no sabe qué creer lo que leen las noticias, bueno, aquí puede leer y aquí puede ver qué es lo que los datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud Federal nos están diciendo respecto al COVID. El sitio yo lo voy a poner en tres diferentes partes o tres diferentes secciones. En el lado izquierdo tenemos todas las diferentes partes. En una parte tenemos la opción de comparar entidades. Aquí tengo un ejemplo donde estoy comparando la tasa de incidencia de 3 estados. Yo elegí aquí 3 estados, ustedes pueden elegir los estados que gusten. Tengo aquí al estado de Yucatán, al estado de Quintana Roo y tengo al estado de Campeche. Entonces aquí podemos ver cómo se compara la tasa de incidencia, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo la tasa de incidencia. Y supongamos que, bueno, a esto yo le quiero agregar el estado de Tabasco, entonces puedo venir aquí, hago clic en Tabasco y automáticamente se agrega Tabasco y puedo ver cómo ha ido evolucionando Tabasco con respecto a otros estados. Y así hay diferentes tipos de gráficas que podemos hacer para comparar estados. Un segundo bloque lo enfoco en estadísticas a nivel nacional. A nivel nacional podemos encontrar muchas estadísticas. Aquí yo describiré algunas. Quiero comentar, también tenemos la opción de ver estas mismas estadísticas, pero a nivel estatal. Y es ahí donde viene mi tercer bloque en este sitio web. Me voy a enfocar un poquito más en la parte de Yucatán para no hablar tanto de la parte de México, pero como comento, ahí está la información. Uno puede encontrar información general sobre los casos de Yucatán. Esos son de cómo va. Esto está actualizado el día de ayer. Lo actualizo cada día a las 8 en punto, que es cuando han estado publicando los datos en la página de la Secretaría de Salud. Podemos encontrar gráficas donde se ven los casos nuevos, pendientes, positivos, cómo ha ido evolucionando, cómo van los nuevos con respecto a los pendientes.
Esto ayuda a ir viendo las tendencias, cómo se van dando. Pero también quisiera agregar, además de todo este tipo de información, también tengo incluida información sobre, por ejemplo, aquí una gráfica de cómo se distribuyen los hospitalizados o las personas que han estado hospitalizadas, dependiendo de su edad y su sexo. Tengo igual información sobre las comorbilidades. Por ejemplo, aquí tengo información diciendo, bueno, de todos los casos que han sido positivos y hospitalizados, qué porcentaje de ellos han presentado al menos una comorbilidad, que es algo que se ha hablado mucho. Podemos ver que es un 70%, o sea, 7 de cada 10 personas que han sido hospitalizadas han presentado al menos una comorbilidad. Aquí podemos ver porcentajes de cada una de estas comorbilidades: hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Entonces aquí podemos ver mucha más información y, como comenté, esta información la tengo aquí y la estoy mostrando para el estado de Yucatán, pero se puede ver para cualquier otro estado y se puede ver también a nivel nacional. Entonces, bueno, para concluir nada más, invitarlos de nuevo a visitar la página, es casoscovidmx.com, y ahí pueden estar ustedes completamente informados sobre qué es lo que nos están diciendo los casos en México. Y sería todo, maestra. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de la sesión de preguntas y respuestas, prometí dar saludos hasta Nueva Zelanda. Guillermo, espero que estés despierto. Son como las 4 de la mañana. Me dijo que iba a ver la mesa panel. A la mejor amiga de mi hija, Dani, también prometí un saludo. Entonces ya, los saludos que prometí. Vamos a iniciar con las preguntas. Una pregunta, esta es para el maestro Gerardo. En el modelo, ¿está contemplando el aislamiento o los periodos de aislamiento que hemos tenido? Bueno, buena pregunta. Bueno, realmente lo que estoy haciendo aquí con el modelo, o sea, realmente lo que suelo hacer es que hago corridas del modelo cada 10 o 15 días aproximadamente, con los datos que están acumulados. O sea, que realmente cada vez que hago la corrida, pues está viendo el efecto acumulado de todo lo que ha hecho la población. Por eso, digamos, las gráficas, hay ese detalle, la beta que comentaba, el modelo más sencillo se supone constante, pero lamentablemente la vida diaria no lo es. Efectivamente, aislamiento y todas esas condiciones afectan esa beta. Entonces, lo que he hecho es de que normalmente cada 10 días, conforme voy agregando datos, vuelvo a hacer una corrida del modelo y sí se van moviendo las gráficas. La diferencia aquí de mis gráficas, podemos decir que es un poquito más cualitativo que cuantitativo. Vean que las de los otros expositores, casi todos los datos le pegan muy bonito las curvas, pero está siguiendo las curvas de los datos oficiales. Y el detalle es que los datos oficiales, pues es lo que tenemos, pero no son perfectos. Y en el caso del modelo epidemiológico, sigue una dinámica que dan las ecuaciones con retardo, y lo que se trata de hacer es ajustar ese parámetro beta a los datos oficiales cada vez que hago la corrida. Entonces, de alguna manera, sí están considerando esas variaciones, sí, pero todo en conjunto, desde el mero principio, el primer día que arrancó la epidemia, hasta el día que hago la corrida. Sí. Gracias, Gerardo. Muy bien. La siguiente pregunta. Ok, esa ya está lista. Punto también, Diego Martínez dice, entonces, ¿los decesos estimados se basan solamente en los casos relacionados por infecciones del COVID y no otros casos que requieren hospitalización que no pudieron ser atendidos por los hospitales estar saturados? Efectivamente, nosotros estamos usando los datos oficiales que se dan y en las hipótesis del modelo se está contemplando los reportes, y los reportes dicen que son muertes relacionadas por infecciones con COVID. El siguiente, Luis Montes de Oca. ¿Hay alguna bibliografía para indagar este tipo de modelos? Para el maestro José Luis. Ya le respondí, le dije que me inscriba por correo y yo le mando referencias bibliográficas o los artículos. Tengo bastantes. Muy bien, las personas que quieran algún tipo de información, yo creo que en el Facebook vamos a publicar los correos de los profesores para los que estén interesados en alguna información extra, y los maestros con mucho gusto.
Doña Landy, muchísimas gracias. Quiero decirle que hasta mi perfume nuevo me puse. Es un comentario del Facebook. Saludos, es la mamá de Cristian. Don Andrés Oliva, saludos al doctor César Acosta. Un gusto escucharle después de 2 años de haber sido su alumno. Doctor Andrés. Muchas gracias. Marinés Pantí Gómez, saludos a los ponentes. Muy grato encontrar entre ellos un profesor, un compañero de estudios y un exalumno. 3 generaciones de matemáticos de grandes estudios. Marinés, muchísimas gracias. Muchos saludos también para ti. La maestra es profesora también de la universidad. José Góngora Rojas, muchas gracias por su explicación. Excelente trabajo. Un abrazo. Muchas gracias, maestro José. Eve Oliva, bravo, Cristian. Esta hermana. Mayra también fue nuestra egresada. Gran contenido. Estábamos esperando escuchar los trabajos de los grandes investigadores de nuestra universidad. Fue muy agradable compartir esta mesa panel con ex profesores y compañeros. Gracias, Mayra. Miguel Flores, del Facebook también. Saludos a los ponentes. Mucho gusto, Miguel. Muchas gracias. Todos los modelos se basan en cifras oficiales. ¿Cómo estimar las cifras reales de un espectador anónimo? ¿Puedo tomar la palabra acá? Hago un comentario. De hecho, en mi modelo, las gráficas que les mostré es una estimación de lo que van a decir las cifras oficiales. Pero generalmente cuando publico en mi página de Facebook, publico para México, para Yucatán, cuando hago mis corridas. Entonces, genero 2 tipos de gráficas. La primera es que a partir de los muertos yo trato que es el dato que puede ser que tiene de alguna manera menos error que los datos positivos que reportan, hacer una estimación de cuántos infectados totales hay asintomáticos y con síntomas, que era eso que viene la pregunta. Y sí dan números mucho más elevados. De hecho, el caso yucateco, la variación que hay entre la gráfica que les mostré y la que predice, que trata de obtener la estimación a partir de los muertos, es como 10 veces más de lo que dicen los datos oficiales. O sea que sí ahí trato de hacer una estimación de cuántos hay en total que no se miden, porque mucha gente no se miden. Tengo aquí el caso particular de un vecino de enfrente que le dio coronavirus, pero nunca lo registramos en salud, pero por el tipo de síntomas casi seguro fue eso lo que le dio. Y hay mucha gente que o fallece en su casa, va a la funeraria y nunca registra que falleció por COVID. Entonces, efectivamente, trato de hacer eso, pero desde luego me baso en los muertos oficiales. Aún así no me salvo de error, pero espero que sea un poco menos que la limitación que puede haber por las pruebas que se hagan, porque eso también mucho depende de las pruebas. Por ejemplo, la mortalidad que alguien preguntaba, rapidito, mortalidad que alguien preguntaba que yo puse 2%, ¿sí? La letalidad no es lo mismo, es el 12% porque hay pocas pruebas. Bueno, ahí le paro. Muchas gracias, Gerardo. Es que tenemos un minuto. Recuerden, el gallito es el capitán. Correcto. ¿Puedo ampliar la respuesta? Claro, maestro. Un minuto. La cuestión es que la Secretaría de Salud Nacional nos da un método y esto está en función de cuántos entran por enfermedades respiratorias. De esos que entran por enfermedades respiratorias, empiezan digamos, a separarlos, a filtrarlos. Estos por dengue, estos por catarro, estos por COVID. Los que entran por enfermedades respiratorias son COVID. Entonces, hacen un filtrado. De ese filtrado, de todos los que están enfermos de enfermedades respiratorias, sacan el porcentaje de cuántos son COVID y entonces eso lo van haciendo mes a mes. Bueno, entonces cada mes van sacando qué porcentaje de esos son COVID y de ahí salió el 8.1 veces de los que están enfermos que se reportan son los que realmente están enfermos. De ahí sale el 8.1. Es un método. Gracias, maestro. ¿Alguno más? Cristian, ¿tú quieres comentar algo? Me gustaría igual complementar la respuesta que dieron los maestros. Solamente comentar desde el punto de vista estadístico, y eso es algo que se utiliza no solamente en este tipo de
de cuestiones epidemiológicas. No se utiliza para muchas cosas, ¿no? Es que se utiliza diseños experimentales a través de los cuales se hace un muestreo, pero es un muestreo estratégico de la población de interés. Se toman las medidas de esa población de interés, de esa muestra de interés, y luego basado en eso se trata de decir qué está pasando a nivel poblacional. Todo esto usualmente se puede hacer, como comentaba, a través de un diseño estratégico. De hecho, si uno piensa entre no los censos, pero los muestreos que se hacen cada cierto tiempo, por ejemplo, cada cierto tiempo se hacen muestreos económicos para saber qué pasa en la población, sin tener que hacer un censo completo a todas las empresas que están involucradas en esto. Se puede decidir o se puede elegir qué personas y bajo qué probabilidades van a estar incluidas en la muestra. Utilizando esa información, se puede luego de una manera estructurada poder tener una idea de, bueno, que mi muestra me dice tanto, pero la muestra me arroja, utilizando el diseño, que la población se estima a estar en X cantidad. En particular, con lo que son los datos oficiales, esa información sobre cuál es el diseño muestral para recolectar estos datos, hasta donde tengo entendido, no ha sido publicado abiertamente, y eso igual no ha permitido que se puedan, al menos por mi parte, que yo no pueda hacer este tipo de estimaciones para tener una idea de cuánto nos dirían o cuánto serían las cifras oficiales. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Sí. ¿Sí? No. Okay. ¿No? Ok. Muy bien, entonces, otra pregunta, Diego Martínez. ¿Han tomado en consideración el uso de los modelos de redes neuronales entrenados con datos de otros países y reentrenarlos con los datos locales para así tener un estimado más preciso? Bueno, los panelistas son de ecuaciones diferenciales, de física y de probabilidad y estadística. Este tipo de modelos los utilizan más bien la gente que trabaja en el área de cómputo en inteligencia artificial. Entonces, nuestros panelistas no han trabajado con eso. Probablemente alguno de los profesores del área de inteligencia artificial ya haya iniciado un trabajo parecido. Solo sería cuestión de investigar con los maestros de la facultad. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario rapidito? De hecho, Carlos Brito y las otras personas que trabajan ahí, trabajan con eso, y hay técnicas de optimización como algoritmos cinéticos y redes neuronales para eso ajuste de parámetros, pero efectivamente no lo estamos tratando aquí entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. De un anónimo. Para el caso de Yucatán, ¿incorporaron las cifras drásticas en número de decesos ocurridos en los últimos días? Esta pregunta es para todos. ¿Puedo contesto ahorita, perdón? A ver, primero el maestro César. Correcto. Los datos que yo tengo los estoy tomando actualmente, es decir, lo que yo presento está basado en hasta el día de ayer en la tarde. Entonces está actualizado. El pronóstico que estoy haciendo está actualizado. De hecho, yo estoy haciendo una página, estoy subiendo unos videos a YouTube que los pueden seguir diariamente. Están reportados como Reporte Complementario México. Entonces pueden buscar allá y van a ver el cálculo diario, lo que pronostico diariamente. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahora sí puedo comentar el mío. El mío lo corrí hasta el día 14, el día 14 de julio, son las gráficas que les mostré. Efectivamente, los 2 últimos días se dispararon casi al doble los decesos, pero esto lo voy a hacer dentro de unos 10 días, voy a hacer una nueva corrida, y normalmente en mi página de Facebook los publico y hago la publicación abierta a todo el público para que la pueda consultar, tanto de México como de Yucatán. Muy bien, gracias, Gerardo. Cristian. Sí, aquí me gustaría hacer una aclaración respecto a las cifras, porque esto es algo, lo mismo pasa cuando hablamos de casos positivos. Los decesos se pueden ver desde 2 perspectivas. Se pueden ver desde la fecha en que fueron anunciados o se pueden ver desde la fecha en que las personas fallecieron. Pues aunque las curvas van a representar una tendencia similar, no se van a ver exactamente iguales. Por ejemplo, en la página donde están los datos en el sitio web, los decesos están vistos desde el punto de vista de la fecha de deceso. Entonces, por ejemplo, si ayer se anunciaron, me parece, 30 decesos en Yucatán,
no significa que esas 30 personas fallecieron el día de ayer. Cuando uno se va a la gráfica y lo ve, se da cuenta que esos 30 de esos fallecieron en un lapso de, no sé, los últimos 5 o 6 días, que asumo que es el tiempo que le lleva a la Secretaría de Salud en publicar los datos en la plataforma y que posteriormente la plataforma los haga disponibles en su uso. Entonces son dos diferentes, digo, al final del día el número de esos debe ser el mismo, solamente que se presentan desde diferentes fechas. Muy bien, Cristian, muchas gracias. José Luis, ¿quieres decir algo? No, yo no trabajé con las muertes, pero sí noté que tanto Gerardo como el doctor César utilizaron los datos tal como están actuales, ¿no? Entonces sí se están considerando las cifras de esas, digamos, de número de muertes muy, muy altas. Muchas gracias. Julio Magaña, generalmente cuando se realiza un modelo se verifica un supuesto para ver si el modelo se aproxima a la realidad. Una pregunta para todos los que presentaron modelos es, ¿qué supuestos probaron para ver si su modelo es certero? Vamos a empezar con el doctor César, después el maestro Gerardo y de último el maestro José Luis. Sí, para ver si el modelo es certero, lo que estoy utilizando es que la población tenga un solo comportamiento. Es decir, si nosotros traíamos un comportamiento a distancia, el de que se cambie a semáforos hace que el modelo se desajuste. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene una inercia y la población igual. Entonces, tiene que ser un solo comportamiento. Ese es el principio. Y otra cosa es veracidad de los datos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hay algunos países que han resucitado personas y eso pues no abona al modelo. ¿Sí? Muy bien, Gerardo. Gracias, bueno, en mi caso hago un comentario. No hago exactamente una validación muy estricta en el sentido estadístico, como sí el caso de los que trabajan con estadística tiene herramientas para ello. Y un poco en parte es también por la cuestión de que el tipo de datos que tenemos pues también tienen mucho ruido. Ahora, por ahí una pregunta nos llegan sobre los parámetros gamma, delta y eso. ¿De dónde los tomé? Los tomé de la literatura, por ejemplo, en los primeros, al inicio de la pandemia, que hubo el caso del crucero ese que estuvo en Japón, donde la gente estuvo encerrada y ahí tomaron datos bastante precisos. Pues por ahí se reporta cuáles son más o menos los tipos de valores y de ahí me he basado de cifras más bien internacionales para poner esos valores que son relativamente pues poco variables comparado con la beta, que la beta sí depende mucho de lo que haga toda la población. Y por eso también mi modelo quedó algún granito de sal, y por eso saqué dos gráficas, que la podemos decir así, las que yo llamo de predictivas, de que estimo cuántos hay, tanto asintomáticos como sintomáticos, que pueden no ser medidos, pues puedo ver como un peor escenario, o sea, tratar de ver cuántos habría que no se han detectado, ¿sí? Pero no hay manera de validarlos estrictamente, porque no tenemos el dato. Y la aproximación de las cifras oficiales, pues eso sí podríamos tratar de ver qué tanto se acercan a las cifras oficiales. Entonces, más lo podría decir como tipo cualitativo. ¿Dónde quedan los picos, por ejemplo? Ok, ahí lo yo. Bueno, gracias, Gerardo. José Luis. En mi caso, para primero escoger la curva Gompers no fue así nada más de vamos con esta, ¿no? Sí, primero tomamos en cuenta que en la literatura ya se estaba recomendando, pero además se hizo un análisis exploratorio, ¿no? Entonces, con base en los datos se verificó que cumpliera cierta relación que avalaba el uso de la curva Gompers. Bueno, eso. Después ya la componente aleatoria, sí se validaron todos los supuestos propios, o sea, de la metodología de series de tiempo, con pruebas de hipótesis, gráficas, etcétera. Y al final, pues, ¿qué tan válido es el modelo? Pues, en las gráficas que presenté, pues, reproduce de una manera bastante acertada la realidad de los datos. Entonces, yo creo que más, eso habla por sí solo de la precisión, la certeza del modelo. Pues. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Edwin Meneses nos pide, ¿podrían compartir las diapositivas? Yo creo que sí, las ponemos claro en la página de la facultad.
Sí. Hacemos una sola presentación y las publicamos en la página de Facebook de la facultad, nada más nos organizamos y en breve las van a tener ahí. No hay ningún problema. Comentarios de Facebook. Andrés, gracias, doctor Oliva, por el gran aporte. Atocha Dorante, saludos y felicidades a cada uno de los panelistas. Gracias por la información. Como dijo el doctor Cristian, hay que estar bien informados. Bendiciones a todos. Gracias. Seda Aguilera, saludos al doctor Cristian Oliva desde Villahermosa, Tabasco. Excelente página web. Muchas gracias. Un anónimo para Cristian. ¿Ajustó algún modelo a los datos que están en la página o solo es descriptivo lo que aparece ahí? Sí, para el doctor Cristian. Sí, en este caso, en la página únicamente tengo datos descriptivos. En algún momento pensé poner algún modelo, pero por dos razones no lo puse. La primera es porque tendrían que ser modelos personalizados a cada estado y al país en general, y la verdad es que ahora sí que por cuestiones de tiempo no quise meterme a la labor de hacer un modelo para cada uno e irlo sondeando. Realmente iba a ser una labor titánica. Y por otro lado es porque igual quería que la página se mantenga como una herramienta sencilla de entender, o sea, sencilla de digerir. Entonces preferí no meter tampoco tanta moderación en la página, pero sí, es netamente descriptivo. Muchas gracias. Roger Sandoval pregunta, ¿en alguno de los modelos se contempla que el muestreo se esté efectuando a un 10% de los pacientes ambulatorios y a un 100% de pacientes graves? Bueno, si yo respondo, en mi caso no, yo solamente trabajé con los datos oficiales tal cuales, ¿no? Los que se emiten diariamente. Muy bien, y yo creo que esa respuesta es general. Todos los profesores han estado trabajando con los datos oficiales que se están publicando todos los días. ¿Ok? Miguel Nakamura, para José Luis Batum, ¿tomas en cuenta o cómo podrías tomar en cuenta que el esfuerzo de aplicación de pruebas no es homogéneo? Es decir, los positivos pueden aumentar debido a que se aplican más pruebas. Hola Miguel, pues mira, la cuestión esta del aumento en el número de pruebas se reflejó un poco en este segundo modelo, en el cual se propone una modificación a la Gompers en la exponencial. Y yo creo que esa es una forma de hacerlo. No es la forma, digamos, directa de hacerlo, pero podría estar capturando ese efecto de el cambio en las políticas de las aplicaciones de pruebas. Saludos, Miguel, hasta Guanajuato. Gracias, José Luis. Miguel Canul, excelentes trabajos. Muchas gracias, Miguel. Otro espectador anónimo, wow. Gracias, maestro Gerardo. Siguiente, Claudia. Un saludo al doctor García Almeida, excelente matemático, siempre me asiste en mis trabajos. Gracias, Claudia. Fermín Cardós, muy interesante lo que presentaron todos, muchas gracias. Orgullosos de ser egresados de FEMAT. Saludos de Glendy y Fermín. Para los de nuestra época sí sabemos quiénes son Fermín y Glendy. Otro anónimo que se llama Brad Pitt, eso que sí sea el actor. Pero las cifras oficiales, bueno, que dices ya es una opinión personal y nosotros estamos trabajando con las cifras oficiales. Comentarios de la transmisión por Facebook, Gerardo Santamaría, saludos a todos. Jesús Suárez, saludos a todos, excelente contenido. Felipe Trujillo, excelente herramienta, la del maestro Cristian. Eduardo Rodríguez, confío más en el... Te agradecemos mucho. Eduardo, ya lo vieron los panelistas, ya lo vieron, muchísimas gracias por el comentario. Otros de Facebook, Miguel Flores Sabido, excelente trabajo que realizan en nuestra universidad, saludos. Edgar José Cantún, excelente información, orgullo Wadi, sí, claro. Otro espectador anónimo, muchas gracias a todos. Otra vez Brad Pitt. ¿Pueden enviarme por correo la liga de la página del doctor Cristian? La vamos a poner en el Facebook, ¿verdad, Cristian? Dentro de lo que viene siendo la presentación, ahí está
la página y vamos a poner los correos de todos. Vía Facebook, Silvia Medina Pinto. Según la predicción polinomial de sexto grado que termina en Planck, estamos en el pico, maestro, y estaremos bajando en octubre aproximadamente. Eso es para el maestro César. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa con la aproximación polinomial? La aproximación polinomial es muy exacta, se apega mucho a los datos, pero me deja un tiempo muy corto para pronóstico. En general, con 1 o 2 días empieza a fallar. Entonces, con 2 días del último dato que yo tenga, 2 días hacia adelante, puedo pronosticar y más o menos lo va a hacer correctamente, pero ya después no se puede asegurar. Por eso el ajuste para ese tipo de curvas tiene que ser diario. Entonces, el pico para el estado de Yucatán no lo puedo ubicar más allá de 2 días. Quisiera comentar algo sobre eso. Claro. Sí es importante considerar que los modelos que se proponen aquí son aproximaciones a la realidad y que en parte mucho de lo que ha sucedido es que cuando se atreven a hacer pronósticos a largo plazo, estas estimaciones no son certeras. Entonces, hay que tomar estos modelos con mucha precaución. Los pronósticos a largo plazo no son del todo certeros, entonces tienen allá sus detalles. Entonces, por eso el doctor César dice, sí, hay que ir actualizando los modelos. Lo que se presenta ahorita, tal vez es una fotografía de lo que hemos estado viendo ahora, pero no sabemos qué va a pasar dentro de una semana, ¿no? Entonces puede cambiar totalmente el panorama. Entonces sí tengan cuidado. Eso es lo que yo quiero compartir de esta charla también. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Muchísimas gracias. Sí, Okay. Gerardo. Sí, los polinomiales, como comentaba aquí en César, más bien se usan para interpolación, para pronosticar entre datos que ya hay, y muy poquito para extrapolación, y tiene que ser muy cerca para que no haya errores. En el caso del modelo que yo hice con ecuaciones, sí permite avanzar mucho hacia el futuro, pero como comentaba así José Luis Batún, hay cierto error, o sea, no es al 100% confiable. El comportamiento y la forma de la curva es lo que sí más o menos podemos confiar bastante que así va a ser, pero los valores numéricos ahí sí de plano no. Entonces, porque se trata de seguir la dinámica de las ecuaciones. Y hago un comentario, cuando han visto los ciclones que hacen pronóstico de trayectorias de ciclones, es otro ejemplo parecido. El clima es igual, a más de 5 días no puedo pronosticar, pero ellos corren ensambles o conjuntos de bloques de modelos, un montón de modelos por supercomputadoras, y hacen una especie de promedio de todo eso para sacar los pronósticos. Entonces, es la recomendación que le puede hacer al público en general con respecto a nuestra plática. Vean eso, que todos los modelos dicen una parte de la historia y como que había que hacer un consenso entre todos ellos para ver qué dicen en común todos ellos para tener una aproximación de qué va a estar pasando. Pero desde luego la recomendación general es que la gente se cuide, que use cubrebocas. Hay que bajar esa beta y la forma de bajarla es protegiéndonos. O sea, si tenemos que salir con nuestro cubrebocas, con mascarilla, mantener lo que se puede la sana distancia, porque nosotros modificamos esa curva y no todo le viene del gobierno también. Muchas gracias, Gerardo. Algo adicional. Recuerden que es un rebrote en el estado de Yucatán el que estoy tratando de modelar con esa polinomial. El modelo de comportamiento en el que yo me estoy basando es la tipo Planck. Entonces, ese rebrote ya no corresponde a la tipo Planck. La tipo Planck está tomando de donde terminó la polinomial y sigue hasta que termine, pero es la polinomial la que no es exacta. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Seguimos. Víctor Burgos. La cuenta de YouTube del doctor César Renan Acosta, por favor, puso el enlace. Lo pueden ver en los comentarios de la transmisión de Facebook. Ah, ok. Nos está avisando que ya está el enlace en la transmisión de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. ¿Qué? La serie que yo estoy publicando está en Reporte Complementario México y tiene
los números 1, 2, 3 y en la 21. Eso lo pueden buscar en internet y va a salir rápido. Reporte Complementario México. Creo que es tu canal de YouTube, ¿no? Perfecto. Sí, sí, es mi Muchas canal de gracias. YouTube. Muy bien, perfecto, maestro. De todas maneras, les vuelvo a repetir, tanto la presentación con los correos electrónicos de los profesores por alguna duda en particular y los enlaces de las herramientas de Cristian y la página de YouTube del profesor, los vamos a colgar en la página de la Facultad de Matemáticas y de Ingeniería, si el doctor Méndez nos lo permite. Muchas gracias a todos los panelistas, muy interesantes sus presentaciones de MGM. Muy bien. Hernán Peraza, muchas felicidades a todos. Es un gusto ver de nuevo al doctor Gerardo García y a la maestra Celia Villanueva. Gracias, Hernán. Saludos afectuosos a todos. Gracias, Hernán. Saludos. Muy bien. Un anónimo. Sería interesante que agreguen a su modelo en el factor de muertes por contagio, el porcentaje de obesidad, hipertensión, etcétera, de la población. ¿Alguien quiere contestar? José Luis. No, bueno, pues hay distintas formas de abordar este problema, ¿no? Pues estas opiniones son valiosas y se podrían incorporar tal vez. El problema es cómo sabemos cuál es el porcentaje de obesidad e hipertensión de la población. O sea, eso es un dato que no se ha estimado, ni siquiera no se ha cuantificado, ¿no? De hecho, estoy trabajando en un proyecto en el cual vamos a estimar la prevalencia de la diabetes, pero solamente en la ciudad de Mérida. Entonces, imagínense lo que falta. Entonces, sí, información hace falta para poderla integrar en modelos más complejos. Gracias. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Otros comentarios de Facebook. Tomás Sec, saludos al doctor Acosta. Sí. Ponen aquí ya lo vio, le ponen aquí su sobrenombre. Creo que es un compañero de la carrera. Miguel Wicap, es un placer escuchar a dos de mis exprofesores de la facultad, el doctor Almeida y el doctor Batum. Doctor Batum, es usted una eminencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Daniel Mena, felicidades a todos los panelistas. Muy didácticas y útiles las presentaciones. Gracias, maestro. Luis Montes de Oca, ¿existe alguna relación entre el gobierno estatal y los modelos que han propuesto? Es decir, algunos estados y países recurrieron a expertos en el área para tomar decisiones a nivel estatal y nacional. ¿Esto ha ocurrido con ustedes? Me gustaría que el maestro José Luis contestara esta pregunta, por favor. Pues sí hubo un acercamiento pero fue del Ayuntamiento de Mérida y se les entregó un análisis breve del comportamiento de la pandemia, pero durante la época de la sana distancia. Ok. Muchísimas gracias, José Luis. Roberto Correa. Para el doctor José Luis, ¿por qué se modelaron los casos acumulados y no los casos diarios? Es por la forma exponencial de los casos acumulados que es menos compleja la modelación y así aplicar modelos como el de Gompertz. Sí, efectivamente, en parte es cierto, como de entrada lo que interesa en esto es cuantificar el tamaño de la pandemia y saber en qué momento se va a estabilizar, pues se usa este tipo de modelos de crecimiento. Y en este caso, pues no solo la Gompertz está allá, está una logística y hay otras como 4 más, ¿no? Solamente que pues yo usé esa porque es la que, pues según los datos me mostraron evidencia de la buen comportamiento, ¿no? O sea, de que sí era adecuado más bien. Tal vez hago un comentario, pero hago un comentario acá. En el caso de mi primera gráfica que les mostré, pues tiene una forma sigmoidal también, la de los casos acumulados, que viene a ser la suma de infectados, recuperados y muertos, ¿no? Entonces, y claro, hay muchas funciones sigmoidales, por ejemplo, creo que está el arco tangente, es otra por ahí, la Gompertz, la logística. Y claro, si trato de pegarme mucho los datos, puedo jugar con los parámetros que dan la forma de esas curvas, como se hicieron en algunos de los modelos de acá. En el caso del medio de ecuaciones diferenciales, pues realmente
se trata de poner la dinámica directamente, las curvas individuales las genera el modelo, y sumando los datos de esas curvas se genera esa curva sigmoidal. Entonces, eso es donde aquella que les mostré con los asterisquitos. Y una disculpa por mis diapositivas, ya que en la ley de Murphy siempre echa a perder las cosas, pero ya entendí qué fue lo que me pasé y por eso no se vio bien la presentación. Y es que en la práctica de ayer, pues y lo vamos a poner en mi imagen se ve perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Ese ya está. Comentarios por Facebook. Christopher Cano, mis respetos para todos los conferencistas, muy preparados y excelentes conferencias. Saludos a todos. Dulce Valdés, gracias por compartir, doctor César, un gusto verlo. Iván Avilés, saludos al maestro José Luis Batú, muchas gracias por su explicación. Elías Cobas, si usamos los datos oficiales, ¿qué decisión tomamos cuando existe una actualización que causa un salto significativo de casos registrados atrasados? O sea, ¿cómo se ajusta el modelo si hay eso, no? Pues yo respondo que en mi caso yo los tomé como tal, ¿no? O sea, como se estaba de alguna forma modelando el número de casos acumulados, pues esperaba que no tuviera mucho efecto. Sí, cierto, hay un cambio en la dinámica, pero pues los modelos al parecer como que lo consideraron y fueron un poco robustos en cuanto a este tipo de cambios. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo nada más para complementar en el caso de Yucatán, por ejemplo, ¿cuándo se va a estabilizar la pandemia? Yo la establezco en función de los fallecidos y no de los activos totales. ¿Por qué? Porque los activos totales están tomando muy en cuenta todo este rebrote que hubo a partir del 9 de julio. Entonces, el efecto que tuvieron este rebrote es inclinar la curva hacia arriba, es decir, llevarla hacia arriba, y hace que cuando se vaya a estabilizar la pandemia en Yucatán no sea confiable por ese rebrote, pero yo espero que se logre controlar el comportamiento social, y ese es el motivo de las nuevas medidas que está tomando el gobierno del Estado. Entonces, ya tengamos esa curva baje nuevamente y pueda ser confiable en cuanto a cuándo se va a terminar la pandemia. Por lo pronto, yo estoy tomando a los muertos, a los fallecidos durante la pandemia, como pues el faro que me está guiando, ¿no? Un comentario adicional, perdón. Sí. Mi modelo, la última gráfica, pronostica en el mejor escenario 1.500 fallecidos totales para fines de septiembre. Pero eso es hasta antes, con los datos al 14 de julio, o sea, todavía no entraba ese brinco de casi doble de fallecidos. Pues vamos a ver qué dice mi modelo cuando lo vuelva a correr dentro de 10 días. Pero pues sí, se va a ir ajustando ahí. Y tal vez el comentario aquí, que estos modelos, realmente, ¿para qué les sirven las autoridades? Pues no es un trabajo fácil, porque hay dos cosas críticas, el problema de salud y el problema económico. Entonces, si nos vamos solo al problema de salud, truena la economía y también el daño es tremendo. Entonces, no es nada fácil. O sea, realmente hay que buscar un justo medio entre esas cosas, es lo que tratan de hacer las autoridades. Pero pues nadie es perfecto. Y la idea de estos modelos es ayudar a las autoridades a que tomen decisiones pues lo menos costosas posibles, porque siempre hay un costo para todo. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Solo Sonelio Orozco Hinojosa, saludos desde Bolivia, excelente trabajo. Y ya los últimos dos comentarios son del doctor Luis Aldana. Con eso cerramos esta mesa panel porque ya llegamos al tiempo límite que estaba previsto para la conferencia. Y el doctor Luis Aldana Burgos dice, excelentes exposiciones. Era importante poder escuchar a verdaderos especialistas en el uso de los modelos, ya que se están usando públicamente de forma poco informada y causa desconfianza hacia dichos modelos. Ojalá sigan trabajando en el tema. Para los dedicados a la ciencia, hay una premisa cada vez más presente en los investigadores. Hay que ir por los datos y es un arte. ¿Cómo? Hay que ir por los datos. Es un arte previo que arroja más horizonte y una muestra clara fue Francis Crick. No nos podemos quedar en la espera. Perdón, no lo leí muy bien, pero
Así es como está escrito. Doctor Luis Aldana, muchísimas gracias por su aportación. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Realmente quiero decirles que los doctores han estado trabajando bastante tiempo en estos modelos. Les agradecemos mucho su aportación. Realmente queríamos dejar algo de la ciencia que hacemos. Somos seres humanos dedicados a la ciencia. Nosotros también tenemos familia, también tenemos situaciones en la casa, pero eso no quita que queramos nosotros trabajar para aportar información valiosa a la sociedad. Les agradecemos mucho la asistencia y pues quedamos pendientes a través del Facebook de las facultades correspondientes de la de Ingeniería del doctor César y la de Matemáticas de nosotros. Agradecemos especialmente al doctor Cristian, egresado de nuestra Facultad de Matemáticas, que realmente es un privilegio tenerlo porque es una persona sumamente ocupada en uno de los laboratorios más importantes del mundo. Él está viendo de frente los datos. Entonces, era muy importante que esté con nosotros y le agradecemos el regalo que nos hace, que es una herramienta muy valiosa para darle seguimiento a la pandemia. Pues buenos días, muchas gracias y quedamos pendientes nada más con las presentaciones. En cuanto esté todo listo, lo subimos a las páginas. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego, muchas gracias a todos. Pues gracias a todos también por su atención y pues ahí seguimos al pie del cañón, tanto con los modelos como también con nuestros estudiantes que remotamente también nos seguimos atendiendo con todo el gusto de siempre. Claro que sí. Ok. Entonces terminamos la transmisión.